Nunca pensé que el frío pudiera tener memoria, pero cada vez que pongo un pie en Lomas de Chapultepec, siento el mismo escalofrío que me recorría la espalda cuando era niña. No es el viento de diciembre bajando por la Sierra Madre, es algo más antiguo, algo que vive en los muros de piedra volcánica y en las rejas de hierro forjado que separan a esta gente del resto del mundo. Me bajé del Uber en la esquina, a propósito. Necesitaba caminar esos últimos 50 metros. Necesitaba escuchar el sonido de mis propios tacones golpeando el asfalto perfecto, recordándome quién soy ahora, antes de entrar en esa casa y convertirme en quien solía ser. Mi nombre es Lidia. Tengo 38 años. Para el mundo, soy una tiburona financiera, una mujer que construyó un imperio de la nada. Para la gente que vive detrás de esa puerta de madera maciza, soy simplemente la hija difícil, la que paga las cuentas pero nunca sale en la foto. Me detuve frente al número 405. La casa se veía obscenamente hermosa. Habían decorado con un gusto exquisito, tengo que admitirlo. Guirnaldas de pino natural, luces doradas que parpadeaban con una elegancia estudiada y una corona gigante en la puerta que gritaba familia feliz vive aquí. ¡Qué ironía! Si los vecinos supieran que esa electricidad, esas luces, y hasta la pintura de la fachada, se pagaron con un cheque firmado por la hija a la que nunca invitan a comer, se morirían del escándalo. Me ajusté el abrigo. Era un Max Mara de cachemira color camello, una de esas compras que hice no porque lo necesitara, sino porque podía. Imelda, mi madrastra, segaramente diría que el color me hace ver pálida. Siempre tenía algo que decir. Respiré hondo, llenando mis pulmones de ese aire enrarecido de la clase alta mexicana, y toqué el timbre. La melodía del interfón sonó en el interior. Tardaron en abrir. Siempre tardaban. Es un juego de poder sutil, tú esperas, nosotros decidimos cuando entras. Finalmente, la puerta se abrió. Rogelio estaba ahí. Mi padre. A sus 65 años, todavía conservaba ese porte de galán de telenovela vieja, aunque el whisky y las noches de insomnio financiero le habían dibujado bolsas profundas bajo los ojos. Llevaba un suéter de cuello alto color vino y sostenía una copa de cristal en la mano. Me miró, no con el amor de un padre que ve a su hija en Navidad, sino con el alivio de un deudor que ve a su banco. Lidia, dijo, su voz ronca y perfectamente modulada. Llegaste. Pensamos que el tráfico te había tragado. Ya sabes cómo se pone la ciudad en estas fechas. Hola, papá, respondí, pasando a su lado sin intentar abrazarlo. El contacto físico entre nosotros siempre ha sido una mentira que ambos preferimos evitar. El tráfico estaba pesado, pero ya estoy aquí. El vestíbulo olía a canela, a pino y a ese perfume floral dulzón que Imelda usa por litros. Entré a la sala. Ahí estaba ella, Imelda, recostada en el sofá blanco como si fuera la reina de Saba, dando instrucciones a la empleada doméstica con un movimiento lánguido de la mano. Y en el sillón de enfrente, con los pies subidos en la mesa de centro, estaba Priscila. Mi media hermana. 25 años de caprichos y vanidad envueltos en un vestido de lentejuelas rojo que costaba más que el sueldo anual de la mujer que nos servía la cena. Buenas noches, dije, anunciando mi presencia. Imelda giró la cabeza lentamente. Me escaneó de arriba abajo, deteniéndose en mi abrigo. Ah, Lidia. Qué bueno que viniste. Ese abrigo es muy grande, ¿no? Te hace ver un poco ancha. Pero bueno, deja tus cosas por ahí. La cena casi está lista. Priscila ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Sus pulgares se movían a la velocidad de la luz, segaramente posteando alguna historia sobre su Navidad perfecta. Hola, Lidia, murmuró Priscila. Oye, ¿trajiste el vino que pidió papá? Porque la última vez trajiste uno muy ácido y me dio dolor de cabeza. Sentí la primera punzada de irritación, pero la sofocé. Esta noche no. Esta noche tenía un propósito. Traje un Vega Sicilia, Priscila, dije, dejando la botella de $800 sobre la mesa. Si te duele la cabeza con esto, es por falta de cultura, no por la calidad del vino. El silencio que siguió fue delicioso. Rogelio carraspeó,
nervioso. Bueno, es Navidad. Vamos a tener la fiesta en paz. Siéntate, hija. Quiero proponerte un brindis antes de pasar al comedor. Me senté en el rincón más alejado, observando las fotos en la pared. Priscila graduándose de la prepa. Priscila en París. Priscila en su clase de ballet. Ni una sola foto mía. Era como si yo fuera un fantasma que solo se materializaba para firmar cheques. Y vaya que había firmado uno grande este año. $850,000. Esa era la cifra que flotaba en el aire, invisible pero pesada como el plomo. Mientras observaba el fuego crepitar en la chimenea de mármol, mi mente se desconectó del presente y viajó hacia atrás, a un recuerdo que había intentado borrar durante años. Tenía 10 años. Era noviembre. Mi cumpleaños. Ese año, mi madre biológica ya había muerto hacía 3 años, y el reinado de Imelda estaba en su apogeo. Yo era una niña solitaria, que encontraba refugio en los libros y en la esperanza tonta de que, si me portaba lo suficientemente bien, mi padre me querría. Había ahorrado mis domingos durante meses para comprar decoraciones. Yo misma había inflado globos y había puesto un letrero torcido que decía «Feliz cumpleaños Lidia» en el comedor. Esperaba una fiesta pequeña. Solo la familia. Tía Chelo había prometido venir. Estaba emocionada porque Imelda había dicho, en un momento de rara generosidad, que podía escoger el sabor del pastel. Chocolate con fresas. Mi favorito. A las 5 de la tarde, tía Chelo llegó con un regalo envuelto en papel brillante. Era una muñeca, una de esas que parecían reales. La abracé con fuerza. Fue el primer momento de felicidad genuina que había sentido en meses. Pero entonces, Priscila, que tenía 5 años en ese momento, entró en la sala. Vio la muñeca. Vio los globos. Vio que yo era el centro de atención por un nanosegundo, y no lo soportó. «Yo quiero la muñeca», gritó, corriendo hacia mí e intentando arrebatármela. «No, Priscila, es mía. Es mi cumpleaños», le dije, protegiendo mi regalo. Priscila se tiró al suelo. Empezó a patalear y a gritar como si la estuvieran torturando. Luego, en un movimiento digno de una actriz, se agarró el estómago. «Me duele. Mami, me duele la panza». Lidia me pegó. Era mentira. Ni siquiera la había tocado. Caro Amaude entró corriendo desde la cocina como una leona defendiendo a su cachorro. «¿Qué le hiciste?», me gritó, empujándome. «Eres una bruta. Mira cómo dejaste a tu hermana». «No le hice nada, ella quería mi muñeca, cállate». Rogelio entró detrás de ella. «Siempre estás provocando problemas, Lidia. ¿No puedes ver que tu hermana es pequeña? Tienes que ceder». «Pero papá, es mi cumpleaños, se acabó el cumpleaños», dictaminó Imelda. «Priscila está enferma del coraje que le hiciste pasar. No vamos a celebrar nada. Rogelio, sube a la niña, voy a darle un té. Y tú, Lidia, vete a tu cuarto. Y dame esa muñeca, claramente no eres lo suficientemente madura para tenerla». Me quitaron la muñeca. Me mandaron a mi habitación. Desde arriba, escuché cómo consolaban a Priscila. Escuché cómo abrían el pastel. Mi pastel de chocolate. «Pobrecita mi bebé, cómete un pedacito para que se te pase el susto», decía Imelda. Esperé horas en la oscuridad. Tenía hambre. Tenía frío. Pero sobre todo, tenía el corazón roto. A medianoche, cuando todos dormían, bajé a la cocina de puntillas. El pastel estaba en la mesa, destrozado. Se habían comido casi todo. Solo quedaban las orillas secas y un poco de betún embarrado en el cartón. Me senté en el suelo frío de la cocina, iluminada solo por la luz del refrigerador abierto. Tomé un trozo de pan de caja viejo, le unté el poco betún que quedaba en el cartón del pastel, y me lo comí llorando en silencio. Me prometí a mí misma, con la solemnidad que solo una niña herida puede tener, que nunca más dejaría que me humillaran así.
Que algún día tendría tanto dinero que podría comprar 1000 pasteles y comérmelos todos frente a ellos sin invitarles ni una migaja. El sonido de una copa al chocar contra la mesa me trajo de vuelta al presente. Lidia, ¿te estás durmiendo? Preguntó Priscila con una risita burlona. Qué aburrida eres. Ya vamos a pasar a cenar. Muévete. Me levanté del sillón. La niña que comía pan viejo en el suelo ya no existía. Ahora había una mujer que tenía las llaves de su destino en la bolsa. Y esta noche, el pastel me lo iba a comer yo. Si el incidente del pastel fue la grieta, lo que pasó cuando cumplí 18 años fue el terremoto que derrumbó todo. Yo siempre fui la cerebrito. No porque me gustara estudiar más que a los demás, sino porque entendí muy temprano que la educación era mi única salida de esa casa. Mientras Priscila jugaba a ser modelo y reprobaba matemáticas, yo me encerraba a estudiar hasta las 3 de la mañana. Aprendí inglés, francés y contabilidad avanzada antes de terminar la preparatoria. Mi sueño era estudiar finanzas en la Universidad de Chicago. Sabía que Rogelio jamás pagaría una universidad en el extranjero para mí. Las mujeres se casan, ¿para qué gastar en títulos? Era su filosofía de vida, aunque curiosamente esa regla no aplicaba para los caprichos de Priscila. Así que apliqué a escondidas a una beca internacional. El día que llegó el sobre grueso por correo, sentí que me desmayaba. Lo abrí con manos temblorosas en el jardín, escondida detrás de los rosales que habían sido de mi madre. Felicidades. Has sido aceptada con una beca del 100% que cubre colegiatura, alojamiento y manutención. Grité en silencio. Lloré de felicidad. Era mi boleto de libertad. Era mi salvavidas. Esa noche, cometí el error de mi vida, confiar en mi padre. Pensé que, ante un logro tan grande, él finalmente sentiría orgullo. Que vería mi valor. Entré a su despacho. Él estaba revisando facturas, con cara de preocupación. Papá, tengo que decirte algo increíble, le dije, poniendo la carta sobre su escritorio. Me gané una beca. Me voy a Chicago en agosto. Todo pagado. Rogelio tomó la carta. La leyó despacio. Vi cómo sus ojos se movían por las líneas. Esperé una sonrisa. Un abrazo. Un bien hecho, hija. En lugar de eso, dejó la carta sobre la mesa y suspiró, quitándose los lentes. No, dijo. ¿Cómo que no? Pregunté, sintiendo que el suelo se abría. Papá, es gratis. No te cuesta un centavo. Dije que no, Lidia. No te vas a ir a ningún lado. Pero, ¿por qué? Es mi futuro. Rogelio se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. La empresa no va bien. Necesito recortar gastos. Despedí al contador la semana pasada. Necesito a alguien de confianza que lleve los libros, y no puedo pagar un sueldo completo. Tú eres buena con los números. Te vas a quedar aquí, vas a trabajar en la empresa por las mañanas y vas a ayudar a Imelda con Priscila por las tardes. Tu hermana está entrando en una edad difícil y necesita supervisión. Sentí que me faltaba el aire. ¿Me estás diciendo que renuncie a mi carrera, a mi vida, para ser tu contadora gratis y la niñera de Priscila? Grité, olvidando el miedo. Eso no es justo. Rogelio se giró, rojo de ira. La vida no es justa, Lidia. La familia es lo primero. Te he dado techo y comida 18 años. ¿Me debes esto? Es tu obligación. No, dije, agarrando mi carta. No lo voy a hacer. Me voy a ir. Cumplo 18 la próxima semana. No puedes detenerme. Si cruzas esa puerta, dijo, bajando la voz a un susurro amenazante, olvídate de que tienes padre. No te voy a dar ni un peso. Te voy a desheredar. Haz lo que quieras, le respondí, temblando. Prefiero ser huérfana y libre que tu esclava. Subí a mi cuarto. Empaqué 2 maletas. Solo ropa y mis libros. A la mañana siguiente, llamé a la universidad para confirmar mi asistencia. Señorita R., me dijo la secretaria al teléfono,
Qué extraño que llame. Su padre llamó ayer por la noche para declinar la oferta formalmente. Dijo que usted había decidido quedarse por razones familiares de fuerza mayor. Su lugar ya fue asignado a alguien de la lista de espera. Lo sentimos mucho. Se me cayó el teléfono de la mano. Lo había hecho. A mis espaldas, me había robado mi futuro con una simple llamada telefónica. Me sentí muerta por dentro. Vacía. Esa noche me fui. No esperé al amanecer. Salí bajo la lluvia, arrastrando mis maletas por la calle Sierra Gorda, mojándome hasta los huesos. Miré hacia atrás una sola vez, hacia la ventana de mi padre, y juré por la memoria de mi madre que un día, esa casa sería mía. Y que él sabría lo que se siente que te roben la vida. Los siguientes 10 años no fueron la historia de éxito instantáneo que cuentan en las películas. Fueron brutales. Fueron sucios. Fueron años de hambre real. Viví en un cuarto de azotea en la colonia Doctores, donde el techo goteaba cada vez que llovía y compartía el baño con 3 familias más. Trabajaba de día archivando papeles en un despacho gris y de noche servía mesas en una taquería. Dormía 4 horas. Comía fideos instantáneos y atún en lata. Pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba la cara de Rogelio cuando me dijo no. Y eso me daba gasolina para seguir. Me inscribí en la universidad pública en el turno nocturno. Estudiaba en el metro, cabeceando de sueño, subrayando libros fotocopiados. Descubrí que tenía un don natural para ver patrones en los números donde otros solo veían caos. Empecé a hacer declaraciones de impuestos para los meseros, luego para el dueño de la taquería, luego para pequeños empresarios. Mi primer $1.000.000 no llegó fácil. Llegó después de 5 años de no comprarme ropa nueva, de no salir de vacaciones, de ahorrar cada centavo como si fuera el último. Cuando la crisis del 2008 golpeó, mientras todos entraban en pánico, yo usé mis ahorros para comprar barato. Invertí en bienes raíces rematados. Aposté contra el mercado. Gané. A los 30 años, fundé mi propia consultora, Alar Financial. Nadie sabía que la L y la R eran las iniciales de mi padre, un recordatorio constante de a quien tenía que superar. Me volví rica. Muy rica. Pero era una riqueza silenciosa. No me compré Ferraris. Me compré seguridad. Desde lejos, vigilaba a mi familia. Sabía que iban de mal en peor. Veía las fotos de Priscila en Europa, gastando dinero que yo sabía que no tenían. Veía a Rogelio envejecer mal. Sabía que estaban cavando su propia tumba financiera, y yo solo tenía que esperar con la pala en la mano. Fue un martes de abril, hace 8 meses. El cielo de la Ciudad de México estaba gris por la contaminación. Yo estaba en mi oficina en el piso 25 de una torre en Reforma, revisando el portafolio de inversiones de un cliente, cuando mi celular personal vibró. Era tía Chelo. Consuelo. La hermana de mi madre y la única persona de esa familia con la que mantenía contacto. Lidia, hija, su voz sonaba quebrada, llena de pánico. Tía, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Yo sí, pero ellos no. Lidia, van a perder la casa. Me giré en mi silla de piel, mirando hacia la ciudad. ¿De qué hablas? Llegó el actuario esta mañana. Rogelio hipotecó la casa hace 3 años con un prestamista privado, uno de esos usureros. Debe intereses sobre intereses. Dejaron de pagar hace 6 meses. Tienen 48 horas para liquidar la deuda o los desalojan. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y dolor. Satisfacción porque siempre supe que este día llegaría. Dolor porque esa casa era de mi abuelo. Era el lugar donde mi madre había plantado sus rosales. Era lo único físico que quedaba de ella en este mundo. ¿Cuánto deben, tía? Es mucho dinero, hija. Rogelio dice que son $850.000. Se endeudaron en dólares pensando que el peso no bajaría, ya sabes lo tonto que es para los negocios. $850.000. Casi 17 millones de pesos. Era una fortuna. Pero yo la tenía.
Podía escribir ese cheque ahora mismo sin descapitalizarme. La pregunta era, ¿por qué lo haría? Que se las quiten, tía, dije fríamente. Que aprendan la lección. Que se vayan a vivir a un departamento rentado. No es por ellos, Lidia, sollozó tía Chelo. Es por la casa. Si el banco se la queda, la van a rematar como terreno. Van a demolerla para hacer departamentos de lujo. Van a tirar los rosales de tu mamá. Van a borrar todo rastro de que los Chambers vivieron ahí. Eso me golpeó. Mi madre amaba esa casa. Y yo, en mi fantasía de venganza, siempre imaginé que yo volvería a vivir ahí, no que la vería convertida en escombros. Tomé una decisión en ese segundo. Iba a salvar la casa. Pero no iba a salvar a Rogelio. Diles que voy para allá con mi abogado, dije. Y tía, diles que preparen café. Va a ser una noche larga. La reunión no fue en la casa, fue en la notaría de mi abogado, el licenciado Braulio. Un hombre calvo, con lentes de pasta y una mente brillante para las trampas legales. Rogelio y Imelda llegaron sudando frío. Se veían patéticos. Rogelio intentaba mantener su dignidad, pero le temblaban las manos. Imelda tenía los ojos rojos de llorar. Priscila, por supuesto, no estaba demasiado estresada y se había ido a un spa para lidiar con el trauma de posiblemente quedarse sin techo. Cuando entré a la sala de juntas, se hizo un silencio sepulcral. Aquí está el dinero, dije, señalando el cheque de caja que Braulio tenía sobre la mesa. La cifra brillaba bajo la luz fluorescente, $850,000 americanos. Rogelio estiró la mano como un náufrago viendo agua potable. Un momento, Braulio puso su mano sobre el cheque. Antes, las firmas. El contrato era un documento grueso. Yo sabía que no lo iban a leer. Estaban demasiado desesperados, demasiado aterrorizados de perder su estatus social ante sus amigos del club de golf. Solo querían que la pesadilla terminara. ¿Qué es esto?, preguntó Rogelio vagamente, hojeando las páginas. Es un acuerdo estándar de refinanciamiento familiar, dije yo, con mi mejor voz de póker. Yo pago la deuda total. La casa queda libre de gravamen bancario. Ustedes pueden seguir viviendo ahí. Yo no les voy a cobrar renta. ¿En serio?, preguntó Imelda, incrédula. ¿Haces esto por nosotros? Después de todo. Soy su hija, ¿no? La sangre llama, mentí. Era fácil manipularlos cuando creían que el mundo les debía favores. Pero hay una condición técnica, intervino Braulio. Para que Hacienda no lo considere una donación y les cobre el 30% de impuestos, tenemos que estructurarlo como una copropiedad. Lidia aparecerá en la escritura como copropietaria del 50%. Copropietaria, Rogelio dudó un segundo. Pero la administración sigue siendo mía, ¿verdad? Por supuesto, dijo Braulio. Usted sigue siendo el jefe de familia. Esto es solo papel para el fisco. Rogelio sonrió, aliviado. Su arrogancia le impedía ver la trampa. No leyó la cláusula 45. La letra pequeña que decía, el copropietario A, Rogelio, otorga poder irrevocable de veto y decisión final al copropietario B, Lidia, sobre cualquier enajenación, donación, venta o gravamen de la propiedad. Asimismo, en caso de disputa, el copropietario B tiene preferencia de adquisición en español simple, yo era la dueña real. Ellos eran inquilinos glorificados, pero no lo sabían. Firmaron. Rogelio firmó con un garabato rápido. Imelda firmó suspirando de alivio. En cuanto la tinta se secó, Braulio les entregó el cheque. Vayan al banco ahora mismo, cierran en 1 hora, dijo Braulio. Salieron corriendo. No me dieron las gracias. Ni un abrazo. Ni un vamos a comer para celebrar. Solo agarraron el dinero y corrieron para salvar su pellejo. Me quedé parada en la ventana viendo cómo se subían a su coche viejo. ¿Crees que se den cuenta?, preguntó Braulio. Nunca, respondí. Son demasiado soberbios para pensar que su hija tonta podría ser más lista que ellos.
Volvamos al presente. A la cena de Navidad. La empleada trajo el pavo. Estaba dorado, perfecto. Imelda sirvió el puré de camote. El ambiente en la mesa era tenso, pero ellos estaban extrañamente eufóricos. Habían bebido demasiado vino. Priscila estaba hablando de su graduación. Va a ser el evento del año, decía, moviendo su tenedor en el aire. He invitado a 300 personas. El DJ viene de Ibiza. Y mi vestido, bueno, van a morir cuando lo vean. ¿Y la tesis, hija? Pregunté, solo para molestar. ¿Cómo te fue con la defensa? Priscila se tensó. Bien. Los profesores estaban encantados. Dijeron que mi visión de la moda es revolucionaria. Mentira. Yo sabía que había comprado esa tesis. Fermín, mi investigador, me había mandado las pruebas hacía una semana. Pero guardé ese as bajo la manga. Rogelio se puso de pie. Golpeó su copa con el cuchillo. Familia, dijo. Quiero hacer un anuncio importante. Todos guardamos silencio. Como saben, este año ha sido difícil. Tuvimos ese susto con la casa en abril. Pero gracias a Lidia, me señaló con la copa, un gesto despectivo, salimos del paso. Lidia pagó la hipoteca. Cumplió con su deber de hija. Apreté los dientes. ¿Deber? Pero, continuó Rogelio, sonriendo como el gato que se comió al canario, Imelda y yo hemos estado pensando en el futuro. En el legado de los R. Hizo una pausa dramática. Sabemos que Priscila es el futuro de esta familia. Ella tiene el carisma, el talento, las relaciones sociales. Y ahora que se gradúa, necesita una base sólida. Así que hemos tomado una decisión. Mi estómago se hizo un nudo. Sabía lo que venía, pero escucharlo en voz alta fue como recibir un golpe físico. Como regalo de graduación, vamos a poner la casa a nombre de Priscila. El silencio fue absoluto. ¿Qué? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Sorpresa. Chilló Priscila, aplaudiendo. La casa es mía. Mía. Ya me vi remodelando todo. Voy a tirar esa pared vieja y hacer un vestidor gigante. Miré a mi padre. No podía creer el descaro. Papá, dije lentamente. ¿Estás diciendo que vas a regalarle la casa a Priscila? ¿La casa que yo salvé hace 8 meses con mi dinero? Rogelio se encogió de hombros, como si fuera un detalle menor. Lidia, por favor, no seas dramática. Tú pagaste la deuda, sí. Pero la casa siempre ha sido de la familia. Tú tienes tu departamento, tienes tu dinero. Priscila no tiene nada a su nombre. Necesita seguridad. Es lo justo. ¿Lo justo? Sentí que la risa me burbujeaba en el pecho, una risa histérica. ¿Lo justo es que yo pague casi $1 millón y ella se quede con la escritura? Es un regalo de graduación, intervino Imelda. Además, Lidia, tú siempre fuiste tan independiente. Nunca te importó esta casa. Siempre te quisiste ir. Pues ya te fuiste. Déjanos cuidar a Priscila. Y entonces, Priscila soltó la bomba final. La cereza del pastel de mierda. Ay, y Lidia, dijo, tomando un sorbo de vino. Sobre mi fiesta de graduación el sábado. Me miró con esos ojos vacíos y crueles. Lo he estado pensando. Va a ir gente muy importante. Mis amigos, influencers, gente de la sociedad. Y tú, bueno, tú siempre tienes esa nube negra encima. Eres muy intensa. Y la verdad, tu vibe no encaja con mi estética. Así que prefiero que no vayas. Rogelio asintió. Creo que tu hermana tiene razón. Mejor quédate en casa. No queremos escenas. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue como cuando tenía 10 años. No sentí ganas de llorar. Sentí una claridad absoluta. Fría. Cristalina. Miré a tía Chelo, que estaba sentada a mi lado, temblando de rabia. Ella sabía todo.
Ella sabía del fideicomiso robado. Ella sabía de las mentiras. Me limpié la boca con la servilleta de lino. La doblé perfectamente. Me giré hacia mi tía y dije las palabras que cambiarían todo. Tía, ¿quieres decírselo tú, o lo hago yo? La pregunta quedó flotando en el aire como una guillotina a punto de caer. ¿Quieres decírselo tú, o lo hago yo? Rogelio soltó una risa nerviosa, intentando disipar la tensión. ¿Decirnos qué, Lidia? Por favor, deja el misterio. Ya arruinaste el brindis. Tía Chelo no esperó. Se agachó con una agilidad que no correspondía a su edad y sacó de debajo de la mesa un maletín de cuero viejo, desgastado por los años, con las iniciales AC grabadas en dorado. Alicia Chambers. Mi madre. Al ver el maletín, la copa de vino de Rogelio se detuvo a medio camino de sus labios. Su rostro pasó del rojo al gris ceniza en un segundo. Era el color de un hombre que ve a sus fantasmas salir de la tumba. Consuelo, susurró mi padre. ¿Qué haces con eso? Te dije que quemaras eso hace 20 años. Debería haberlo hecho, Rogelio, respondió mi tía, con una voz firme que resonó en el comedor. Pero gracias a Dios, nunca te hice caso. Y gracias a Dios, Lidia tiene buenos abogados que consiguieron los originales del banco esta semana. Tía Chelo abrió los broches del maletín. El sonido clic-clac fue ensordecedor en el silencio del comedor. Sacó un legajo de documentos amarillentos y los esparció sobre el pavó, sobre las guarniciones, sobre la farsa de su celebración. Fideicomiso irrevocable a nombre de Lidia Rogelia R., constituido en 1998 por Alicia Chambers, leyó tía Chelo. Monto inicial, $2.300.000. Fecha de entrega programada, al cumplir 21 años. Priscila parpadeó, confundida, tratando de procesar las cifras. 2 millones, balbuceó. ¿Lidia tenía $2 millones? Tenía, dije yo, mi voz fría como el hielo. Hasta que papá e Imelda empezaron a saquearlo. Me levanté y tomé un estado de cuenta bancario, señalando una línea con mi dedo índice perfectamente manicurado. Año 2005. Retiro de $100.000. Falsificación de firma de Lidia R. Concepto, gastos médicos de emergencia. Mentira. Fue el año que remodelaron la cocina y pusieron ese mármol italiano que tanto presumes, Imelda. Tomé otro papel y lo lancé sobre la mesa. Año 2010. Retiro de $50.000. Ayuda humanitaria. Mentira. Fue el crucero por el Mediterráneo de ustedes tres. Yo estaba trabajando doble turno para pagar mis libros de la universidad nocturna, comiendo atún en lata, mientras ustedes brindaban en Santorini con mi dinero. Me giré hacia Priscila, que ahora me miraba con la boca abierta. Año 2018. $300.000. Inversión educativa. Priscila, ese fue tu coche, tu departamento de soltera en la Roma y tus viajes a Tulum. Todo pagado con mi dinero. Me incliné sobre la mesa, apoyando las manos en el mantel, mirando a mi padre a los ojos. Él no podía sostenerme la mirada. Miraba su plato como si el pavó pudiera salvarlo. Durante 20 años, me hicieron creer que éramos una familia en problemas. Me negaron mi beca. Me hicieron sentir culpable por existir, por pedir un pastel de cumpleaños. Me llamaron egoísta por irme. Y todo ese tiempo, ustedes estaban viviendo como reyes, drenando la herencia que mi madre muerta dejó para protegerme. Rogelio intentó hablar, pero solo salió un gemido patético. Fue por la familia, pensamos que lo entenderías, eras muy joven para administrar tanto dinero, lo invertimos en nosotros, en ustedes. Grité, golpeando la mesa. Eso es robo. Eso es fraude federal. Falsificaron mi firma cientos de veces. Pero Lidia, intervino Imelda, lloriqueando, somos tus padres. El dinero de uno es el dinero de todos. No puedes ser tan materialista. Solté una carcajada seca, sin humor. ¿Materialista? Me robaron mi vida. Me robaron mi seguridad. Y ahora, tienen el descaro de regalarle mi casa a la hija que se benefició de mi robo.
Me enderecé y tomé mi abrigo. Disfruten la cena. Será la última que tengan en paz. Porque a partir de mañana voy a recuperar cada centavo. Con intereses. Y sobre la casa, sigan soñando con esa escritura. Espera. Gritó Priscila. No puedes hacernos esto. Papá dice que el delito ya prescribió. Y no te quiero en mi fiesta, recuérdalo. Me detuve en el marco de la puerta. No te preocupes, hermanita. No iré a tu fiesta como invitada. Pero recuerda este consejo, nunca despiertes a alguien que está durmiendo tranquilamente, especialmente si esa persona tiene las llaves de tu jaula. Salí a la noche fría con tía Chelo. El aire nunca se había sentido tan limpio. La guerra había comenzado. 2 días después, el 26 de diciembre, la ciudad seguía adormilada por la resaca navideña, pero mi oficina estaba funcionando a toda máquina. Había convocado a mi gabinete de guerra. Frente a mí estaba Braulio, mi abogado, con 3 tazas de café vacías a su lado. Y Fermín, mi investigador privado, un excomandante de la policía judicial con cara de pocos amigos y una habilidad sobrenatural para encontrar basura en los armarios de la gente decente. La situación es peor de lo que pensabas, jefa, dijo Fermín, proyectando unas diapositivas en la pantalla de la sala de juntas. Apareció un gráfico complejo de empresas y cuentas bancarias. Tu padre no solo robó el fideicomiso. Su empresa, Manufacturas R, es un cadáver financiero. Ha estado evadiendo impuestos desde el 2015. Y usa facturas falsas para justificar ingresos inexistentes y lavar el dinero que sacaba de tu cuenta. ¿Puede ir a la cárcel por eso? Preguntó Braulio, tomando notas furiosamente. Por eso y por más. El SAT, Servicio de Administración Tributaria, se va a dar un banquete con él. Pero eso no es lo más interesante. Fermín cambió la diapositiva. Apareció una foto de Priscila, posando con bolsas de compras en Rodeo Drive. Hablemos de la princesa. Priscila tiene una vida secreta que ni sus papás conocen. Me incliné hacia adelante. ¿De qué hablas? Priscila se vende como una influencer de estilo de vida, ¿verdad? Bueno, todo es falso. Sus seguidores son bots comprados en granjas de clics en Rusia. Pero mantener la apariencia cuesta dinero real. Y como ya se acabaron tu fideicomiso, Priscila ha tenido que ser creativa. Fermín puso un documento sobre la mesa. Préstamos estudiantiles federales. $50,000. Supuestamente para una maestría en línea en una universidad europea. Papá dijo que él los estaba pagando, dije. No, y lo peor, no los pidió ella a su nombre. Los pidió a nombre de Lidia R. El aire se salió de mis pulmones. ¿Qué? Robo de identidad, Lidia. Usó tu identificación vieja, la que dejaste en casa cuando huiste. Falsificó tu firma y usó tu historial crediticio perfecto para que le aprobaran los créditos. El dinero no fue a ninguna universidad. Fue a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de ella. Se lo gastó en ropa, fiestas y en pagarle a su novio, que por cierto, es el prometido de su mejor amiga. Sentí que la sangre me hervía. Mi propia hermana había robado mi identidad. Estaba arruinando mi crédito, lo único que yo había construido con tanto esfuerzo y honestidad. Eso es delito federal, dijo Braulio, con una sonrisa depredadora. Podemos meterla presa mañana mismo. Tenemos las pruebas de la IP desde donde se solicitaron los préstamos, la Casa de las Lomas. No, dije, mirando la foto de Priscila. Todavía no. Si los arrestamos ahora, jugarán la carta de víctimas. Dirán que soy la hermana vengativa que ataca en Navidad. No. Quiero que se destruyan ellos solos. Quiero quitarles todo, el dinero, la casa, la reputación y la libertad. En ese orden. Me levanté y caminé hacia el ventanal que daba al Paseo de la Reforma. Braulio, prepara 3 demandas. Una civil por el fideicomiso. Una penal por fraude y robo de identidad. Y una mercantil por la casa. Pero no las presentes todavía. ¿Cuándo atacamos?
El día de su graduación. Priscila quería una fiesta inolvidable. Voy a asegurarme de que así sea. Fermín continuó su exposición. Lo que descubrimos esa mañana fue oro puro para mi venganza. Resulta que la tesis de Priscila, esa visión revolucionaria de la moda de la que tanto presumía, era un fraude total. Fermín había rastreado los correos electrónicos de Priscila. Encontré esto en su bandeja de salida, dijo Fermín. Correos a una empresa llamada Tesis Express. Pagó 20,000 pesos para que le escribieran la tesis completa. Y no solo eso. Durante toda la carrera, ha estado pagando a otros estudiantes para que le hagan los trabajos y los exámenes en línea. ¿Tienes los recibos? Pregunté. Tengo los recibos, las transferencias bancarias y hasta los audios de WhatsApp donde amenaza a una chica becada con hacer que la expulsen si no le hace el trabajo final de historia del arte. Sonreí. Priscila había construido un castillo de naipes sobre un pantano de mentiras. Y hay más, añadió Fermín. Su vida social también es una farsa. Está endeudada con 3 tarjetas de crédito departamentales. Debe dinero a sus amigas ricas. Y ese novio secreto, es el prometido de Sofía, su supuesta mejor amiga, la que va a ser su madrina de graduación. Es una bomba de tiempo, dijo Braulio. Y nosotros vamos a encender la mecha, respondí. Pero necesito una cosa más. Necesito controlar la empresa de papá. Si lo demando y gana, usará el dinero de la empresa para defenderse. Necesito cortarle el suministro de oxígeno. ¿Cómo vas a hacer eso? Preguntó Braulio. Él es el dueño mayoritario. Por ahora, dije, sacando una carpeta que yo había preparado. He estado investigando a sus proveedores. Rogelio les debe millones. Están desesperados. Si les ofrezco comprar esa deuda por centavos de dólar, aceptarán. Vas a comprar la deuda de tu padre, entendió Braulio. Te vas a convertir en su principal acreedor. Exacto. Y cuando tenga la mayoría de la deuda, podré capitalizarla y convertirla en acciones. Voy a hacer una toma hostil de su propia empresa sin que él se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde. Para que mi plan funcionara, necesitaba que bajaran la guardia. Necesitaba que pensaran que me había rendido, que estaba asustada o deprimida. Necesitaba un canal de desinformación. Ese canal tenía nombre y apellido, Katia. Katia había sido mi compañera en la universidad. Siempre competitiva, siempre envidiosa de mis calificaciones. Ahora, curiosamente, se había vuelto muy amiga de Priscila en redes sociales, probablemente buscando escalar socialmente. Sabía que era la espía perfecta. La llamé para tomar un café. Llegó al Starbucks de Polanco con esa sonrisa falsa y los ojos brillantes de curiosidad morbosa. Lidia. ¡Qué milagro!, exclamó, dándome un beso al aire. Supe que hubo drama en Navidad. ¡Qué horror! Priscila subió unas historias muy tristes diciendo que arruinaste la cena. Puse mi mejor cara de víctima. Dejé que mis hombros cayeran, miré hacia mi café con tristeza. Sí, Katia, fue horrible, suspiré. Perdí el control. Estoy destrozada. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó ella, inclinándose hacia adelante como un buitre. ¿Vas a demandar? No. No tengo fuerzas, mentí. Mis abogados revisaron los papeles del fideicomiso. Dicen que es muy difícil probar el fraude después de tantos años. ¿Y el banco? El banco dice que fue un error administrativo. Creo que voy a demandar al banco, pero a mi familia, no puedo hacerles eso. Ya tienen suficiente estrés. Vi cómo Katia procesaba la información. Sus ojos brillaban. Ay, amiga, qué noble eres. De verdad. Incluso estoy pensando en firmar la cesión de la casa para Priscila, añadí, soltando la mentira final. Para que tengan paz. Solo quiero que esto termine. Me voy a ir de viaje unos días para desconectarme. Pagué la cuenta y me fui. Me subí a mi coche y esperé. 5 minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Fermín, interceptado.
Katia acaba de llamar a Priscila. Les dijo que estás derrotada, que vas contra el banco y que vas a ceder la casa. Están celebrando. Sonreí. Habían mordido el anzuelo. Ahora pensarían que estaban a salvo. Gastarían lo último que les quedaba en la fiesta de graduación, pensando que su futuro estaba asegurado. Bajaron sus escudos, y eso sería su perdición. El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, comencé mi asedio invisible. No hubo gritos, no hubo abogados tocando a la puerta. Solo hubo un clic en una computadora del registro público de la propiedad. Como copropietaria del 50%, activé la medida precautoria 405. Bloqueo total de la partida registral por disputa de titularidad. Esa misma tarde, tía Chelo me llamó desde el cuarto de lavado, susurrando. Lidia, empezó, dijo. Imelda intentó pagar el anticipo final del banquete con la tarjeta Platinum. Rebotó. ¿Qué dijeron? Llamó al banco gritando. Le dijeron que la cuenta está congelada por una auditoría interna debido a movimientos sospechosos. Rogelio está en su despacho gritándole al teléfono. Cree que es un error del sistema bancario. Perfecto. ¿Y la casa? Rogelio intentó ir con el notario para firmar la donación a Priscila hoy en la mañana. Regresó furioso. El notario le dijo que hay una alerta roja en la propiedad y que no puede hacer ningún movimiento hasta que se aclare. ¿Sospechan de mí? No. Como Katia les dijo que ibas a demandar al banco, creen que el banco congeló todo como represalia. Están enfocando su odio contra el banco. Están distraídos. Me recosté en mi silla. Era música para mis oídos. El enemigo estaba confundido, peleando contra un fantasma mientras yo afilaba la guillotina. Déjalos que sufran, tía. Que sientan lo que es la impotencia financiera. Esa noche, Imelda tuvo que vender 2 de sus bolsos de diseñador en una tienda de segunda mano para conseguir efectivo para el florista. Priscila estaba histérica porque no podía comprarse zapatos nuevos. La familia rica se estaba desmoronando por falta de liquidez y yo tenía el dedo en el botón de pausa. Para aumentar la presión psicológica, hice lo que más los aterroriza, desaparecí. Empaqué una maleta pequeña y me fui a un retiro de silencio en Tepoztlán, un pueblo mágico entre montañas a 1 hora de la ciudad. Un lugar sin señal de celular, sin internet, solo paz y meditación. Durante 5 días, fui inalcanzable. Tía Chelo me contó después lo que pasó en la casa durante mi ausencia. La paranoia creció como un hongo venenoso en la oscuridad. Día 1, Rogelio me llamó 20 veces. Dejó mensajes de voz exigiendo que usara mis contactos en el banco para arreglar el error. Su tono pasó de la exigencia a la súplica. Día 2, Priscila me mandó mensajes de texto. Primero insultándome, luego rogándome dinero, luego insultándome otra vez. Contesta, maldita sea. Necesito pagar el DJ. Día 3, al no tener respuesta, empezaron a dudar. ¿Y si Lidia nos mintió? ¿Y si ella sabe? Pero Katia les aseguraba que yo estaba deprimida. La contradicción los volvía locos. Día 4, empezaron a pelear entre ellos. Rogelio culpaba a Imelda por gastar demasiado en los años pasados. Imelda culpaba a Priscila por provocarme en la cena. Priscila gritaba que todos eran unos inútiles y que le estaban arruinando su momento. Se estaban canibalizando. El estrés financiero saca lo peor de las personas, y ellos ya eran bastante malos de por sí. Sin mi dinero fluyendo para tapar los agujeros, su barco se estaba hundiendo y se estaban peleando por los chalecos salvavidas. Mientras ellos vivían en el infierno, yo estaba sentada frente al cerro del Teposteco, bebiendo té de hierbas, visualizando mi victoria. La venganza no tiene que ser ruidosa y violenta todo el tiempo. A veces, el silencio es el arma más cruel. Les estaba demostrando que mi ausencia pesaba más que mi presencia. Sin mí, no eran nada. Regresé a la ciudad el 2 de enero, 2 días antes de la gran fiesta. Estaba renovada, tranquila y lista para lanzar el segundo misil. Este iba dirigido directamente al ego de Priscila.
Desde mi oficina, usando una red VPN segura y un correo encriptado para que no pudiera ser rastreado, redacté el correo electrónico que destruiría su reputación. El destinatario, el Consejo de Honor y Justicia de la Universidad, con copia al rector, al decano de la Facultad de Diseño y a todos los miembros del comité de tesis. El asunto, evidencia de fraude académico y plagio, alumna Priscila R. Adjunté todo lo que Fermín había conseguido. Los recibos de pago a la empresa de tesis. Los correos donde Priscila daba instrucciones sobre qué capítulos quería. Las capturas de pantalla de las conversaciones con los estudiantes a los que pagaba. Y lo más dañino, un análisis comparativo que mostraba que su tesis era un plagio del 70% de una tesis publicada en España hace 5 años. Leí el correo una última vez. No había vuelta atrás. Si enviaba esto, Priscila no solo no se graduaría, sería expulsada, boletinada y su nombre quedaría manchado para siempre en el mundo académico. Pensé en la niña de 5 años que me robó la muñeca. Pensé en la joven de 25 que me robó la identidad. No sentí culpa. Hice clic en enviar. Sabía que la burocracia universitaria es lenta, pero ante un escándalo de esta magnitud, actuarían rápido para proteger su prestigio. Priscila ya había hecho la ceremonia simbólica, pero el título oficial aún no estaba firmado. Ese correo era una bomba de tiempo programada para estallar justo cuando ella estuviera en la cima de su celebración. Priscila recibió una notificación en su teléfono esa tarde. Un correo de la Secretaría Académica citándola urgentemente para el lunes. Ella lo borró, pensando que era un error administrativo o algo sin importancia. Estaba demasiado ocupada probándose su vestido de $5,000, pagado con una tarjeta de crédito que estaba a punto de rebotar, para preocuparse por la realidad. La noche antes de la fiesta, el viernes 3 de enero, no pude dormir. Pero no por nervios, sino por adrenalina. Me paré frente al espejo de cuerpo entero en mi departamento. Miré a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la niña asustada que comía pastel en el suelo. Tenía líneas de expresión que contaban historias de noches sin dormir trabajando. Tenía una mirada dura, forjada en 1000 batallas corporativas. Llevaba puesto el collar de rubíes de mi madre. Lo había recuperado hacía 5 años de una casa de empeño en el centro. Rogelio lo había empeñado para pagar una deuda de juego, y nunca fue a sacarlo. Yo lo rastreé, pagué los intereses y lo recuperé. Él nunca supo que yo lo tenía. Toqué la piedra fría contra mi piel. Mañana, mamá, susurré. Mañana recuperamos todo. Mi teléfono sonó. Era Braulio. Todo está listo, Lidia. El juez firmó la orden de presentación. El actuario está contratado para ir a la fiesta. La policía está avisada por el tema del fraude de identidad. ¿Y la empresa? Tengo el 51% de la deuda comprada. Los papeles están listos para la asamblea de accionistas del lunes. Gracias, Braulio. Colgué. Me serví una copa de vino. Miré las luces de la ciudad desde mi balcón. En alguna parte, en esa casa de las lomas, ellos estaban durmiendo, o intentándolo, soñando con que se habían salido con la suya. Soñando que Lidia, la tonta Lidia, se había rendido. Pobres ilusos. No sabían que el tsunami ya estaba en la orilla. Mañana sería un día que nadie olvidaría. Mañana, la hija olvidada se convertiría en la dueña de la historia. El sábado 4 de enero amaneció con un cielo azul brillante, un día perfecto para una tragedia griega moderna. La fiesta de graduación se celebraba en la Hacienda de los Morales, uno de los recintos más exclusivos y tradicionales de la Ciudad de México. Priscila, en su delirio de grandeza financiado con tarjetas a punto de rebotar, había reservado el salón principal. Me preparé para la ocasión no como quien va a una fiesta, sino como quien va a una coronación. Contraté a un equipo de estilismo. Me puse un vestido de seda color esmeralda, hecho a la medida, con un escote profundo en la espalda y una caída que gritaba elegancia y poder. Me calcé unos tacones de aguja de 12 centímetros. Y finalmente, el toque maestro, el collar de rubíes de mi madre.
Esas piedras rojas brillaban contra mi piel como gotas de sangre cristalizada. Pasé a recoger a tía Chelo. Ella llevaba un traje sastre negro, impecable. Se veía nerviosa, frotándose las manos. ¿Estás segura de esto, Lidia? Me preguntó cuando subimos a la limusina que renté para la ocasión. Va a ser un escándalo. Nunca nos van a perdonar. La miré a los ojos, tomando su mano fría. Ese es el punto, tía. No busco su perdón. Busco su rendición. Llegamos a la hacienda a las 5 de la tarde, deliberadamente una hora tarde. El Valet Parking estaba lleno de autos de lujo, BMWs, Mercedes, Porsches. La crema innata de la sociedad estaba ahí, o al menos, la gente que Priscila creía que era importante. Caminamos hacia la entrada del salón. El guardia de seguridad, con una lista en la mano, nos detuvo. ¿Nombre? Lidia R. y Consuelo C., dije, sin detenerme. El guardia revisó la lista. Frunció el ceño. Disculpe, señorita, sus nombres no están en la lista. De hecho, tengo una nota específica aquí, miró un papel pegado en su podio, no dejar entrar a Lidia R. bajo ninguna circunstancia. Sonreí y saqué de mi bolso un documento legal doblado. Oficial, esta es una escritura pública que me acredita como copropietaria legal de los activos de la familia R., incluyendo los fondos que pagaron este evento. Técnicamente, soy la anfitriona. Y mi abogado, que ya está adentro, puede explicarle las consecuencias legales de discriminar a la dueña del evento. El guardia dudó. Miró mi vestido, miró la limusina detrás de mí, miró el documento. El dinero y la seguridad proyectan un aura que abre puertas. Pase usted, señorita, dijo, haciéndose a un lado. Las puertas dobles se abrieron. El golpe de aire acondicionado y el sonido de una orquesta de cuerdas nos recibieron. El salón estaba lleno. Había candelabros de cristal, centros de mesa con orquídeas blancas gigantes y meseros circulando con champaña. Nuestra entrada fue como una piedra cayendo en un lago tranquilo. Las cabezas se giraron. El murmullo comenzó en las mesas cercanas y se propagó como una ola. Esa es Lidia, susurraban. ¿No decían que estaba arruinada y deprimida? Caminamos por el pasillo central con la cabeza alta. Rogelio nos vio desde la barra libre, donde estaba bebiendo whisky como si fuera agua. Casi se atraganta. Dejó el vaso con un golpe y caminó hacia nosotras, interceptándonos antes de llegar a la pista de baile. Estaba rojo de ira, con las venas del cuello marcadas. Tienen el descaro de venir. Siseó entre dientes, intentando mantener la voz baja para no alertar a los invitados. Te dije claramente que no eras bienvenida. Vete ahora mismo o llamo a seguridad. Lo miré con una calma que lo desarmó. Inténtalo, papá. Haz un escándalo. Grita. A ver qué piensan tus socios de negocios cuando vean que echas a tu propia hija de la fiesta que ella pagó indirectamente. Rogelio miró a su alrededor. Varios invitados importantes nos observaban disimuladamente. Sabía que estaba atrapado. No arruines esto, Lidia, suplicó, cambiando de táctica. Es el día de tu hermana. Por favor. Si te quedas, quédate en una esquina y no hables con nadie. Solo vine a felicitarla, dije, tomando una copa de champaña de un mesero que pasaba. Y a ver el espectáculo. Dicen que el final va a ser explosivo. Me senté en una mesa vacía al fondo, junto a tía Chelo. Braulio, mi abogado, se acercó discretamente. El actuario y la policía están en el lobby, me susurró. Esperando tu señal. Espera al discurso, dije. Media hora después, la música se detuvo. Las luces bajaron de intensidad y un reflector iluminó el escenario. Priscila subió, radiante en un vestido dorado, saludando como si fuera Miss Universo. Rogelio subió tras ella, tomando el micrófono. Buenas noches a todos, dijo Rogelio, recuperando su fachada de hombre exitoso. Gracias por acompañarnos. Hoy celebramos a mi hija, mi orgullo, Priscila. Hubo aplausos educados.
Priscila ha trabajado duro para obtener su título, continuó Rogelio, sin sonrojarse ante la mentira. Y como padre, mi deber es asegurarle un futuro brillante. Así que, como prometí, metió la mano en su bolsillo y sacó una caja de terciopelo rojo. La abrió. Adentro había una llave dorada antigua, probablemente comprada en una tienda de antigüedades, porque las llaves de la casa eran modernas. Hija, te hago entrega simbólica de las llaves de tu nuevo hogar. La casa de la familia R es tuya. Priscila chilló, fingiendo sorpresa, y abrazó a su padre. Los invitados aplaudieron. Imelda se secaba lágrimas falsas en la primera fila. Era el momento. Me puse de pie. Alcé mi copa y la golpeé con un tenedor. El sonido agudo cortó el aire. Un brindis. Grité desde el fondo del salón. Mi voz, entrenada en salas de juntas hostiles, resonó clara y fuerte. Rogelio entrecerró los ojos, cegado por el reflector. Un brindis por la generosidad de mi padre. Continué, caminando lentamente hacia el escenario. Regalando lo que no es suyo con el dinero que robó de su otra hija. ¡Qué nobleza! El silencio cayó sobre el salón como una manta pesada. Lidia, siéntate, advirtió Rogelio por el micrófono. No, papá. Ya estuve sentada 20 años. Hice una señal con la mano hacia la entrada. Las puertas se abrieron de par en par. No entraron meseros con el postre. Entraron 4 oficiales de policía uniformados y un hombre de traje gris con un portafolio judicial, el actuario. La multitud se apartó, creando un pasillo para la autoridad. El sonido de las botas policiales golpeando el piso de madera fue el único ruido en la sala. El actuario subió las escaleras del escenario, ignorando la mano extendida de Rogelio. Se paró frente al micrófono. ¿Señor Rogelio R. y señorita Priscila R.? Preguntó, su voz amplificada por las bocinas. Soy yo, esto es un error, estamos en una fiesta privada, balbuceó Rogelio. Soy notificador del juzgado tercero de lo penal y civil, anunció el hombre. Vengo a ejecutar una orden de presentación. Sacó los papeles. Señor Rogelio R., queda usted notificado de la demanda por fraude, administración fraudulenta de fideicomiso, falsificación de documentos mercantiles y evasión fiscal. Asimismo, se le notifica el embargo precautorio de todos sus bienes, incluyendo la propiedad que acaba de intentar donar verbalmente, acto que constituye un fraude adicional a la copropietaria, la señorita Lidia R. El salón estalló en murmullos. Los celulares salieron de los bolsillos. Todos grababan. Señorita Priscila R., continuó el actuario, girándose hacia mi hermana, que estaba petrificada con la llave dorada en la mano. Se le notifica la demanda por robo de identidad y fraude bancario por la obtención ilegal de créditos federales a nombre de Lidia R. Los oficiales tienen una orden para escoltarla al Ministerio Público a rendir declaración. ¿Qué? Priscila retrocedió, tropezando con su vestido. No. Yo no hice nada. Papi, diles algo. Rogelio estaba mudo, blanco como un fantasma. Entonces, Braulio subió al escenario y tomó el micrófono. Señoras y señores, dijo Braulio con calma. Como representante legal de Lidia R., la verdadera dueña del 50% de esa casa y víctima de este robo sistemático, les sugiero que guarden sus regalos. Esta fiesta ha sido financiada con dinero ilícito. Imelda subió al escenario gritando. Lidia. ¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tu sangre. Me acerqué al pie del escenario, mirando hacia arriba, hacia ellos. La sangre no te da derecho a desangrarme, Imelda. Se acabó. Fue entonces cuando explotó la segunda bomba. Un sonido simultáneo de notificaciones llenó el salón. Din, din, din. Decenas de teléfonos vibraron al mismo tiempo. Era el correo de la universidad. Alguien, probablemente uno de los amigos de Priscila que ya lo había recibido, lo había reenviado al grupo de WhatsApp de la generación. Vi a una chica en la primera mesa leer su pantalla y llevarse la mano a la boca. No puede ser. Exclamó. Priscila, te expulsaron.
Gritó Priscila. Aquí dice que plagiaste toda tu tesis y que pagaste para pasar las materias. Leyó la chica. Te revocaron el título antes de dártelo. El mundo de Priscila se desintegró en tiempo real. La casa, el dinero, la reputación, el título, todo desapareció en cuestión de segundos. Y entonces, la princesa mostró su verdadera cara. Priscila soltó un grito gutural, animal. Se arrancó la tiara que llevaba puesta y la arrojó al suelo. Se lanzó hacia el borde del escenario, señalándome con un dedo tembloroso. Maldita. Maldita perra envidiosa. Aullaba, con el maquillaje corrido por las lágrimas de furia. Tú hiciste esto. Tú me arruinaste la vida porque eres una amargada que nadie quiere. Priscila, cállate. Intentó detenerla Rogelio. No me callo. Lo empujó. Tú me prometiste que ella no importaba. Me dijiste que el dinero era nuestro. Se giró hacia el público, histérica. Sí, gasté su dinero. ¿Y qué? Yo no merezco más. Yo soy bonita, yo tengo estilo, ella es una rata de biblioteca. La casa es mía porque yo le doy vida. Estaba confesando. Frente a 300 testigos y 50 transmisiones en vivo de Instagram. Oficiales. Dijo el actuario. Procedan. 2 policías subieron al escenario y tomaron a Priscila por los brazos. Suéltame. No saben quién soy. Gritaba mientras pataleaba. Rogelio intentó intervenir, pero otro oficial le puso una mano en el pecho. Señor, le sugiero que no resista, o se lo llevamos esposado a usted también. Preséntese voluntariamente el lunes o giraremos orden de aprehensión. Se llevaron a Priscila arrastrando, gritando insultos que harían sonrojar a un marinero. Imelda corría detrás de ellos, llorando patéticamente. Rogelio se quedó solo en el escenario, bajo el reflector, mientras los invitados empezaban a irse rápidamente, evitando mirarlo a los ojos. La fiesta había terminado. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Tía Chelo me tomó del brazo. ¿Estás bien, hija? Respiré hondo. El aire olía a victoria. Mejor que nunca, tía. Vámonos a cenar tacos. Tengo mucha hambre. El lunes por la mañana, Rogelio intentó salvar lo único que le quedaba, su empresa. Llegó a las oficinas de Manufacturas R a las 8 en punto, listo para saquear las cuentas corporativas y pagar abogados. Pero su tarjeta de acceso no encendió la luz verde. El torno de entrada permaneció bloqueado. Guardia, gritó Rogelio. Abre la puerta. Se descompuso esta porquería. El jefe de seguridad salió de la caseta. Traía una caja de cartón en las manos. Señor R, no puedo dejarlo pasar. ¿Cómo que no? Soy el dueño. Soy el director general. Ya no, señor. Las puertas del elevador se abrieron y salí yo, vestida con un traje sastre blanco impecable. Buenos días, Rogelio. Él me miró con odio puro. ¿Tú? ¿Qué haces en mi empresa? Nuestra empresa, corregí. De hecho, mi empresa. Le lancé una carpeta sobre el mostrador de recepción. El fin de semana fue productivo. Mi firma, Allure Financial, compró el 70% de la deuda vencida que tenías con tus proveedores. Capitalizamos la deuda esta mañana en una asamblea extraordinaria. Ahora poseo el 51% de las acciones con derecho a voto. Rogelio se aferró al mostrador para no caerse. Me robaste mi empresa, tú la quebraste, yo la compré. Y como accionista mayoritaria, he tomado mi primera decisión ejecutiva, estás despedido. Por malversación de fondos, incompetencia y daño moral a la marca. Tus cosas están en esa caja. Lidia, por favor, es mi vida. Tengo 65 años. Me acerqué a él, mirándolo a los ojos. Deberías haber pensado en eso cuando le robaste el futuro a tu hija de 18 años. Ahora sabes lo que se siente que te cierren la puerta en la cara. Me di la vuelta y entré a mi empresa. Rogelio se quedó en la banqueta, un rey sin corona,
abrazando una caja de cartón llena de baratijas. Un mes después, se ejecutó el desalojo de la Casa de las Lomas. No opusieron resistencia. No tenían dinero para abogados ni energía para pelear. Se mudaron a un departamento de 2 recámaras en una colonia popular, lejos, muy lejos de su antiguo código postal. Fui a la casa vacía. Caminar por esos pasillos sin sus voces, sin sus muebles, fue una experiencia casi religiosa. El silencio era curativo. Fui directamente al despacho de mi padre. Quité el cuadro de un caballo que colgaba en la pared. Detrás, estaba la caja fuerte. Tía Chelo me había dado la pista. Tu madre guardó algo ahí. La combinación es tu cumpleaños. Giré la perilla. 11-20, 1985, la puerta metálica se abrió con un clic. Estaba casi vacía. Rogelio se había llevado el dinero y los papeles. Pero al fondo, había un sobre pequeño y una cajita de terciopelo azul que él había pasado por alto o despreciado. Abrí el sobre. Era la letra de mi madre. Mi amada Lidia. Si lees esto, es que ya eres una mujer. Perdóname por dejarte tan pronto. Sé que tu padre es un hombre débil y vanidoso. Temo por ti. Pero sé que tienes el fuego de los Chambers. Te dejo este collar, era de mi abuela. Recuerda siempre, tu valor no depende de esta casa, ni de tu padre. Tu valor está en tu mente y en tu corazón. Vuela alto, mi niña. Te amaré eternamente. Abrí la cajita. Era un collar sencillo de oro con un pequeño rubí. Me lo puse. Sentí el peso frío del metal contra mi piel y, por primera vez en 20 años, lloré. No de tristeza, sino de liberación. Mamá siempre había estado conmigo. Al salir de la casa, me encontré con Imelda en la puerta. Había venido a recoger unas macetas olvidadas. Se veía 10 años más vieja, sin maquillaje, con ropa barata. Se arrodilló ante mí en el camino de entrada. Lidia, por favor, ten piedad. Rogelio está deprimido, no sale de la cama. Priscila tiene antecedentes penales, nadie le da trabajo. No tenemos para la renta del próximo mes. Ayúdanos. Somos familia. La miré desde arriba. Pude haberle dado dinero. Para mí era cambio suelto. Pero recordé el pastel. Recordé la beca. Recordé la burla en la cena. Mi caridad se agotó el día que me comí mi pastel de cumpleaños sola en el suelo de esa cocina, Imelda. Ustedes cosecharon lo que sembraron. Subí a mi auto y no miré atrás. Han pasado 6 meses desde la fiesta. La Casa de las Lomas ya no es un monumento a la vanidad de los R. La remodelé por completo. Ahora es la sede de la Fundación Alicia, una organización sin fines de lucro que otorga becas universitarias completas a jóvenes brillantes que no tienen recursos, y ofrece asesoría legal gratuita a mujeres víctimas de violencia económica familiar. Cada vez que veo a una chica entrar por esa puerta con una carta de aceptación en la mano y lágrimas de felicidad en los ojos, siento que sano un poco más. Tía Chelo vive conmigo en mi penthouse. Viajamos, cocinamos y nos reímos. Ella es la madre que recuperé. ¿Y ellos? Rogelio trabaja manejando un Uber. Sus reseñas dicen que es un conductor amargado que habla demasiado de su glorioso pasado. Imelda vende productos de limpieza por catálogo. Priscila me escribió un correo ayer. Lidia. Estoy trabajando en un call center bilingüe. Es un infierno. La gente me grita todo el día. Me duelen los pies de usar el transporte público. Pero, creo que estoy aprendiendo. La psicóloga de oficio dice que soy narcisista. Creo que tiene razón. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo quería decirte que, tenías razón. La casa nunca fue mía. Nada fue mío. Estoy empezando de cero. Gracias por la lección, aunque fue la más dura de mi vida. No le contesté. No todavía. El perdón es un lujo que aún no estoy lista para dar. La semana pasada, me enteré de que Rogelio tuvo un preinfarto por el estrés.
Lo llevaron a un hospital público porque no tienen seguro médico. Me llamaron como contacto de emergencia para pagar el traslado a un hospital privado. Dije que no. Colgué el teléfono y seguí trabajando en mi fundación. A veces me pregunto si fui demasiado cruel. A veces, en la noche, pienso en mi padre en una camilla de hospital público. Pero luego toco el collar de mi madre y recuerdo que la justicia no siempre es dulce. A veces es necesaria y fría. Soy Lidia. Sobreviví. Gané. Y esta es mi historia. Amigos, aquí termina esta historia de venganza y justicia. Ahora quiero preguntarles algo muy serio y quiero leer su opinión honesta en los comentarios. Yo recuperé todo lo que me robaron y usé mi dinero para ayudar a otros estudiantes, pero dejé a mi propio padre en la ruina y me negué a pagar su hospital cuando enfermó. ¿Creen que fui un monstruo por no ayudarlo en su enfermedad? ¿O creen que él merecía cada gramo de su sufrimiento por lo que me hizo? Escriban Lidia tiene razón o fue demasiado lejos en los comentarios. Si les gustó esta historia, por favor denle un like gigante al video, suscríbanse al canal y compartan este video con alguien que necesite saber que la justicia existe. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo drama.